El éxodo de los moriscos, llamados por los tunecinos los andalusíes a comienzos del siglo XVII, ha marcado la memoria colectiva del Magreb. Estos acontecimientos trágicos han sido percibidos como un drama colectivo por toda la sociedad, desde la época de su llegada hasta la época actual. En otro sentido, la comunidad morisca que se instala en Túnez representa una fuerza dinámica que impregna variados campos de la vida material e intelectual de la sociedad contemporánea. Las tradiciones locales tienen la tendencia de atribuir todavía mucho a la influencia andalusí. La villa de Testur conserva numerosos testimonios vivos y tangibles relativos a la contribución de los andalusíes. Testur es, en primer lugar, una fundación esencialmente morisca. No existe ninguna localización anterior al establecimiento de los inmigrados. De otra parte, la villa, que era, todas las fuentes lo confirman, la más importante de su fundación, presenta hoy un legado arquitectónico y cultural que recuerda los orígenes españoles de sus fundadores. La medina conserva su carácter tradicional y marcas profundas de su origen. Cuenta, más que ningún otro sitio andalusí de Túnez, con monumentos que se pueden fechar en la época de la fundación. La medina de Testur no ha sido tocada por los cambios económicos y urbanos que se han llevado a cabo en otras ciudades de Túnez en los últimos tiempos. Desde este punto de vista, Testur representa un modelo ejemplar para una apreciación arqueológica de una villa morisca en África del Norte. Un examen de los lugares de ocupación de los inmigrantes moriscos en Túnez permite constatar de la manera más evidente que los lugares de establecimiento de esta comunidad han sido seleccionados cuidadosamente. En efecto, a comienzos del siglo XVII, los inmigrados se instalaron por un cierto tiempo en Túnez, pero más tarde crearon villas y ciudades en lugares próximos a la capital, llevados por intereses de carácter climático, edáfico y sobre todo por la abundancia de agua. Si tenemos en cuenta estos tres factores, el sitio de Testur constituye una de las elecciones más felices.